Cordial saludo, mi nombre es Fausto Sáenz. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de este plan de capacitación técnica virtual del proyecto de áreas protegidas y paz. En el día de hoy vamos a enfocarnos en la temática de la investigación cualitativa. Bueno, para empezar, es importante mencionar o recordarles que cualquier tipo de investigación lo que busca es generar o crear conocimiento y tenemos distintas aproximaciones. En este caso, la investigación cualitativa se centra o se enfoca un poco más en las observaciones y los diseños de investigaciones están centrados precisamente a extraer descripciones o información a partir de las observaciones que se realicen de un contexto en particular. Entonces se estudian hechos, se estudian interacciones de la forma en cómo suceden y de esta forma pues la idea es entender e interpretar estos sucesos a partir de esas observaciones. Entonces las raíces de este tipo de investigación se remontan al siglo XIX. Principalmente estos tipos de investigación se centraron en las disciplinas un poco más sociales, antropológicas, en donde pues a través de la observación pues iban acumulando datos etnográficos, principalmente pues de las etnias o de las culturas humanas que fueron estudiadas en estas épocas. Entonces, documentan de alguna manera la visión evolucionista de esas fases o esos estadios de las formas culturales humanas. Eso, digamos, era lo que se tenía al principio del desarrollo de este tipo de investigación cualitativa. Ya para comienzos del siglo XX se utilizaban otros instrumentos u otras aproximaciones, además a las observaciones per se, que correspondían a instrumentos como las encuestas sociales, que pretendían saber las necesidades, por ejemplo, de algún grupo humano en temas diversos como la salubridad, la seguridad, la educación, entre otras temáticas. La investigación cualitativa, en este sentido, involucra distintas disciplinas, por eso se considera como una investigación inter y transdisciplinaria, porque pues, se puede aplicar en distintas disciplinas, pero también incorpora información que proviene de distintas disciplinas. En este mismo sentido, es transversal a muchas de esas, digamos, temáticas o ámbitos del conocimiento, como en el caso de las humanidades, las ciencias naturales, las ciencias sociales, y también ha involucrado información de distintas escuelas o distintos tipos de pensamiento, como por ejemplo el positivismo, que es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es ese, el conocimiento científico, pero también lo vincula con la tradición humanística que ya se enfoca un poco más en esa actitud que pone énfasis en la dignidad y en el valor que tienen las personas. Y al mezclar, digamos, estas dos tendencias o formas de pensamiento, pues involucra lo que se conoce como la hermenéutica, que se enfoca un poco más a interpretar el contexto y entender un poco más, de una forma un poco más correcta también los textos y la información que ha venido siendo generada en una temática en particular. Entonces, con estas consideraciones, pues también es importante mencionar que la investigación cualitativa debe involucrar conceptos éticos, políticos y económicos. Y pues obviamente a partir de esas observaciones entender un poco más el contexto en el cual se está desarrollando nuestro objeto de estudio. Una de las principales diferencias que tiene la investigación cualitativa con respecto a la investigación cuantitativa es que es de carácter inductivo, es decir, que va de lo particular a lo general. Entonces parte, por decirlo de alguna forma, de las observaciones para llegar a una conclusión final o a una teoría, por decirlo de alguna forma. Tiene una perspectiva un poco más holística, es decir, un poco más completa o totalitaria. Entonces, se tienen en cuenta los sujetos, objetos en su totalidad y no son reducidos solamente a variables, digamos, a un número o a una cuantificación, como sucedería en la investigación cuantitativa.
Este tipo de investigación es un poco más subjetiva, ya que involucra también como las perspectivas o los, por decirlo de alguna forma, sentimientos del observador en, en, en la información o en la captura de datos del objeto de estudio. Entonces, se involucran también un poco los efectos de ese investigador sobre el sujeto del objeto de estudio y debe incorporar también la comprensión dentro del marco del sujeto objeto de estudio en este mismo sentido. Entonces, en términos generales, la investigación cualitativa es aquella en donde el investigador aporta también su posición o sus creencias o su punto de vista de la situación que está siendo objeto de estudio. Otras características de este tipo de investigación cualitativa es que en ella se involucran todas las perspectivas, es decir, todas las opiniones pueden ser válidas en este sentido. El entorno es visto en su totalidad y por esa misma razón es digno de ser estudiado. No se tienen unas reglas metodológicas definidas desde el inicio de la investigación, como pues generalmente sucede en la investigación cuantitativa, y entonces se va adaptando o va haciendo dinámica al fenómeno que se está estudiando. Entonces, como les mencioné anteriormente, el diseño puede ir cambiando según se va desarrollando la investigación o de acuerdo a lo que se va encontrando en el entorno o en el contexto en el que se involucre esa investigación, a diferencia de lo que generalmente sucede con una investigación cuantitativa. Entonces, a esto se denomina o se conoce también como un diseño emergente, ya que va dándose sobre la marcha en la investigación. Adicionalmente, en la investigación cualitativa es necesario tener una excelente planificación o planeación pues de la investigación para apoyar de alguna forma ese diseño cambiante o ese diseño emergente, ya que si no tenemos una planeación adecuada, pues va a ser muy complejo que ese diseño que es tan dinámico, pues pueda ser desarrollado. Por otra parte, se concentra también en comprender el fenómeno o el entorno social más que hacer predicciones sobre dicho entorno. Entonces, como recuerden que va de lo particular a lo general. Y por otra parte, exige también que el observador o el investigador permanezca un tiempo considerable en campo para poder documentar precisamente esos cambios o esas dinámicas en el fenómeno de estudio. Una de las principales diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa es precisamente cómo se captura la información o el resultado final al que queremos llegar a partir de los datos que estamos tomando en campo. En el caso de la investigación cualitativa, entonces, pues tomamos una serie de información general a través de distintos instrumentos para entender un poco más el contexto general del individuo, a diferencia de la investigación cuantitativa, en donde a partir de datos cuantitativos tomados de una gran cantidad de individuos, lo que se busca es entender esa variación o esa forma en que cambia una variable en particular. Existen distintos métodos dentro de la investigación cualitativa para recopilar o registrar la información. Entonces tenemos métodos desde lo que se denomina la fenomenología, que es simplemente el significado que los individuos dan a su experiencia a partir de procesos de interpretación por los que el sujeto define su mundo y actúa en consecuencia. Entonces es más la evaluación o el registro de esos fenómenos en los cuales está inmerso el individuo. También métodos etnográficos en donde se entiende el modo de vida de una unidad social concreta, es decir, más que el individuo se ve o se registra la información de su entorno y de las interacciones que genera con su comunidad. Otros métodos ya enfocados o fundamentados más en la teoría, en donde lo que se busca o lo que se persigue con este tipo de método es descubrir teorías, conceptos, hipótesis, partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori o de otras investigaciones preexistentes. Tenemos la etnometodología, en donde pues, lo que se evalúan son fenómenos sociales incorporados a los discursos y acciones a través de las actividades humanas. Tenemos también la investigación-acción participativa, en donde se hace una búsqueda autorreflexiva
para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas, es decir, a través del desarrollo de esas prácticas que realizan las comunidades. Entonces, a través de esa acción y de esa participación, pues se va recopilando la información. Y el último, el método biográfico, que es parte de un testimonio subjetivo de una persona en la que se recogen precisamente esos datos y esos acontecimientos importantes a partir de la propia experiencia de esa persona. Tal como lo mencionamos en una de las diapositivas anteriores, estos métodos de la investigación cualitativa dependen también de una excelente planificación, considerando que sus diseños son emergentes o son dinámicos y cambiantes. Entonces partimos desde una idea o un contexto de interés para la investigación, en donde lo inicial es plantear el problema que queremos resolver o que queremos investigar. Posteriormente, pues vamos a campo, hacemos una inmersión inicial en campo para empezar a recopilar la información y de esa forma vamos adaptando el diseño de estudio y recopilando los datos que, que nos permita recopilar o registrar ese diseño planteado. Se hace un análisis, una interpretación de esos datos, se reportan esos resultados y se validan y pues se genera el entendimiento o las nuevas ideas a partir de ese diseño de estudio establecido o emergente. Si es necesario, entonces, pues estas nuevas ideas generan un cambio, una modificación en ese contexto, en donde es necesario replantear un poco el problema y volver a retomar alguna información en campo a partir de esas metodologías emergentes o cambiantes, como lo mencionábamos anteriormente. Continuando con esa planificación, entonces es importante tener una serie de criterios o consideraciones antes de ir a campo a recopilar la información. En ese sentido, es necesario inicialmente identificar potenciales colaboradores en el área de estudio, es decir, aquellos actores que puedan llegar a apoyar alguna de las fases del desarrollo de la investigación. Seleccionar el sitio donde se realizará el estudio, es decir, aquellos lugares más adecuados dependiendo la población objetivo que queramos estudiar. Definir las estrategias para tener acceso al sitio, considerando pues obviamente criterios logísticos. Em, aquellas necesidades en cuanto a colecta de materiales del sitio, es decir, contar con mapas, con documentos descriptivos previamente para conocer un poco el entorno y el contexto en el cual vamos a estar realizando la investigación. Identificar los distintos ambientes del sitio para la recogida de datos, es decir, considerando las características particulares de cada uno de los sitios y las distintas poblaciones o actores que se encuentran también en aquellos sitios. Identificar contactos clave para acceso a fuentes de información, principalmente líderes sociales u otros tipos de actores que jueguen un papel preponderante o muy clave para facilitar el acceso a la información. Determinar cuánto tiempo máximo tenemos disponible para realizar el estudio, pues es un paso bastante clave para el desarrollo de ese tipo de investigaciones. Identificar los instrumentos para la recogida de los datos, es decir, los formatos, si vamos a tener un formato de entrevista, definir el tipo de entrevista que se va a hacer y previamente organizar y probar esos formatos. Y determinar también el número de personas que puedan colaborar en el desarrollo del proyecto, en términos también económicos, para cuantificar los presupuestos necesarios o requeridos para el desarrollo de la investigación. Y finalmente, identificar también aspectos éticos que deban ser tenidos en cuenta dependiendo de la población en la que nos vamos a encontrar, es decir, aquellas consideraciones previas que debemos tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a tomar datos en alguna población con alguna condición cultural específica, como por ejemplo comunidades indígenas, o si vamos a tener información de niños o de jóvenes, contar con todas las consideraciones necesarias y los permisos necesarios para poder desarrollar estos tipos de investigaciones.
Generalmente para el desarrollo de estos tipos de investigación es necesario contar con unas preguntas orientadores que generalmente son similares a esas preguntas de investigación que se plantean dentro de un proceso investigativo. eh, y además tener en cuenta qué técnicas pueden aplicarse. Entonces acá nos sirve mucho lo que se denomina como la matriz de planificación para esa recopilación de datos. Entonces, tener en cuenta esas preguntas orientadoras como qué necesito conocer, qué datos responderán en la pregunta que me estoy planteando, de qué fuentes deben obtenerse los datos. Es importante ir a las fuentes primarias o a las fuentes que en realidad nos van a dar la mejor información o la información de mayor calidad y quién es el responsable de contactar esas fuentes y de recoger la información. Entonces son preguntas claves eh, que deben ser consideradas en el momento de la planificación de la investigación cualitativa. Como les mencionaba anteriormente, entonces la investigación cualitativa parte se constituye principalmente a partir de las observaciones, que son la base de todos los métodos de investigación conductual y social que se han desarrollado en la historia. Y esta nos permite documentar y describir acciones complejas e interacciones entre una comunidad. Entonces, es importante definir un protocolo de observación. Ese protocolo de observación pues, nos va a definir o a plantear el paso a paso del desarrollo de nuestra investigación. Y en ese protocolo pues, se va a plantear qué es lo que vamos a observar principalmente, cuándo y por cuánto tiempo. Entonces, es como un diseño, por decirlo de alguna forma, previo a ir a campo que nos orientará el desarrollo de todo el trabajo en el momento de la observación. Dentro de la investigación cualitativa, entonces tenemos una serie de instrumentos que nos permiten o nos facilitan la toma de datos y la toma de información. Uno de los más conocidos es la entrevista, que precisamente es un instrumento que requiere de una hábil interlocución del investigador con pues con las personas o con los actores a los cuales vamos a enfocar esta entrevista. Y obviamente un buen dominio del tema para poder categorizar la información que vamos a estar recopilando. Entonces, este instrumento puede estar definido o clasificado en tres categorías. Una entrevista no estructurada, que es mucho más abierta o se establece a partir de preguntas mucho más abiertas, que lo que buscan es reflejar un poco la percepción y las ideas generales que tiene pues, el público objetivo de nuestra investigación. Una entrevista semiestructurada en donde, como su nombre lo indica, ya tiene una estructura un poco más definida y donde dirige un poco más las respuestas de la población objetivo. Y finalmente, una entrevista estructurada en donde ya las preguntas están muy bien establecidas y las respuestas o las opciones de respuesta pues ya vienen eh, categorizadas en ese mismo instrumento. Entonces es mucho más cerrada a, el instrumento en esos términos. Estas entrevistas estructuradas pues ya no están enfocadas a recopilar las opiniones y las percepciones ya de la comunidad o del público objetivo, sino a tener un poco más la idea con respecto a ciertas categorías y a poder de alguna forma cuantificar también esa información a partir de ese instrumento. Tenemos en este tipo de investigación también otros instrumentos que corresponden a entrevistas grupales o grupos focales, en donde pues, no se dirigen estos instrumentos a un solo individuo, sino a un grupo en particular. Y también otras herramientas u otros instrumentos que son desarrollados en espacios tipo taller, como son los cuestionarios o los grupos de discusión, en donde se recoge información un poco más general y más enfocada de alguna forma a la percepción global de la comunidad sobre una temática en particular. Y posteriormente a la recopilación de los datos o a la captura de esa información a partir de los instrumentos que les mencioné anteriormente, pues es necesario en la siguiente etapa realizar el análisis de esa información que recopilamos. Entonces, en un proceso ese análisis de datos es precisamente un proceso de pensamiento
que busca un examen sistemático de la información o de los datos que se recopilaron para determinar sus relaciones o las relaciones entre las partes, digamos, de la información recopilada y como un todo en cuanto a la pregunta que nos estamos planteando. Entonces hay distintas técnicas de análisis de esos datos cualitativos en donde tenemos o podemos realizar comparaciones, es decir, definir similitudes y diferencias entre los públicos entrevistados a partir de, pues, de las temáticas de interés del, de la investigación que se viene desarrollando. También estimar parámetros e interacciones entre variables que hayan sido de alguna manera recopiladas a partir de los instrumentos de investigación. Establecer tipologías o categorías tanto para las variables como para los sujetos a partir de la información recopilada y también definir esas relaciones de causalidad y correlación. Entonces aquí es importante recordar un poco las diferencias entre causalidad y correlación. Cuando hablamos de correlación entre variables, pues estamos viendo que hay cierta relación entre esas variables, pero en realidad esa relación no define una relación de causa y efecto. Es decir, no necesariamente una variable o la respuesta de una variable conduce a la respuesta de otra variable, que sería pues precisamente la causalidad. Un ejemplo pues muy sencillo es el que establecen algunos autores cuando hace sol, por ejemplo, cuando las temperaturas son altas en cierto territorio, pues la gente tiende a consumir más helados, por ejemplo. Y también esa situación lleva a que pues hayan más problemas de quemaduras de piel generadas por la intensidad del sol. Entonces ahí hay una relación entre el consumo de helados y pues las problemáticas de quemaduras por el sol. Hay una relación ahí, pero no necesariamente hay una causalidad entre estas dos situaciones. Cosa contraria es lo que encontramos aquí. La mayor temperatura o la mayor radiación solar implica o genera que las personas se quemen más, por una parte, y también por otra parte que busquen un mayor consumo de bebidas refrescantes o de helados. Entonces, ese es generalmente un ejemplo clásico que se pone para explicar un poco esas diferencias entre la causalidad y la correlación. Y por último, también en cuanto a las técnicas de esos análisis de datos, es establecer procesos relacionados con la toma de decisiones, es decir, esa información o esos resultados que obtuvimos a partir de nuestra investigación, cómo conducen a la toma de una decisión particular por parte de las comunidades o nuestro público objetivo. Y ya para finalizar, algunas técnicas también utilizadas para el análisis de datos, como por ejemplo los protocolos de observación estandarizados, que ya los habíamos mencionado anteriormente, que permiten un recuento de frecuencias por categoría, pueden ser categorías de grupos de población o grupos de edades, y de alguna manera definir o encontrar ciertos patrones en intervalos de tiempo, por ejemplo. Entonces, aquí el ejemplo es ese etograma, que es como las actividades que se realizan a lo largo de un intervalo de tiempo, dependiendo las categorías de edad o las categorías de sexo. También los análisis de contenido, que son análisis sistemáticos de documentos o notas de campo que el investigador va recopilando, va registrando a partir de su observación participante en el contexto en el que se está desarrollando la investigación. O la inducción analítica, que se enfoca un poco más al análisis de los datos a través de una reflexión del investigador y una crítica sobre todo el proceso investigativo y que permite finalmente dar respuestas a los problemas planteados y de alguna forma contrastar las teorías existentes en la temática que estamos investigando con los resultados prácticos obtenidos. Bueno, y finalmente darles las gracias por su tiempo y su interés en esta temática en particular. Los invitamos a que registren en el foro también las preguntas o las inquietudes que hayan surgido a partir de la información que les presentamos el día de hoy. Muchas gracias.